En el corazón de la Anatolia Oriental, donde las montañas se elevan como gigantes muertos y el tiempo parece haberse detenido, existe un lugar que desafía nuestra comprensión del pasado. Un lugar que nos hace preguntarnos si realmente entendemos lo que significa civilización. Göbekli Tepe, la ciudad templeo que se ha convertido en el símbolo de una revolución arqueológica. Un lugar donde las sombras de los dioses antiguos parecen aún estar presentes, como si la luz del sol no tuviera suficiente poder para disiparlas. Desde su descubrimiento en 1963, Göbekli Tepe ha sido objeto de fascinación y debate entre los especialistas. Un sitio que se ha expuesto como un verdadero misterio, lleno de preguntas sin respuestas. Pero, ¿qué es lo que nos atrae tanto hacia este lugar? ¿Qué es lo que nos hace sentir que estamos ante algo más que solo una estructura arquitectónica? Göbekli Tepe es el resultado de un trabajo de equipo que ha unido a los arqueólogos, antropólogos y expertos en la ciencia forense. Un equipo que ha trabajado incansablemente para desentrañar los secretos de este lugar sagrado. Pero también un equipo que se ha enfrentado a su propio miedo y curiosidad al explorar las profundidades de lo desconocido. Imagina un lugar donde la religión y la política se entrelazan como una red compleja, donde los líderes políticos pueden ser vistos como reyes sagrados. Un lugar donde la vida en sociedad es tan común que incluso el dios del cielo se ve involucrado. Göbekli Tepe nos muestra un mundo antiguo, donde las estructuras más impresionantes no son solo templos o palacios, sino también cementerios, de personas que han sido enterradas con honores. Un lugar donde el destino de una persona puede ser determinado por su posición social y su rango en la sociedad. Pero lo que nos interesa realmente es lo que nos hace sentir incómodos. Lo que nos hace preguntarnos si realmente entendemos la naturaleza humana. ¿Por qué sentimos que Göbekli Tepe es tan importante? ¿Qué es lo que nos atrae hacia este lugar? La respuesta no está en las estructuras o los símbolos que se encuentran en el sitio, sino en algo más profundo. En algo que nos hace sentir que estamos ante una verdad oculta, una verdad que ha sido escondida durante siglos. En Göbekli Tepe, encontramos una civilización que se encuentra fuera de nuestro tiempo. Una civilización que ha dejado un legado que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Mientras caminamos por las ruinas de Göbekli Tepe, el silencio es palpable. El viento susurra secretos en nuestros oídos, y el sol se esconde detrás de una nube de polvo y arena. Es como si estuviéramos caminando por un túnel del tiempo, donde la historia se desvanece en la oscuridad. La cámara nos muestra cada detalle con un realismo que es casi inquietante. Las caras de las estatuas parecen sonreírnos con una maldad sutil, como si estuvieran tratando de contarnos un secreto que no debería ser revelado. La calidad de la imagen es impresionante. Cada rincón y cada esquina del sitio parece tener un brillo propio, como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Es como si Göbekli Tepe estuviera llamándonos a entrar en su mundo, a sumergirnos en su oscuridad. Pero también hay una oscuridad que rodea este lugar sagrado. Una oscuridad que nos hace sentir que estamos ante algo que no es de este mundo. Un sentimiento que se vuelve más intenso al notar las figuras humanas enterradas en el sitio, como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros desde el más allá. La cámara se mueve lentamente por la arena, como si estuviéramos siguiendo a un personaje misterioso. El sol se esconde detrás de una nube de polvo y arena, creando sombras que parecen tener vida propia. La imagen se vuelve más intensa, como si estuviéramos viendo el mundo en 4 Kelvin. Las caras de las estatuas parecen sonreírnos con una maldad sutil, como si estuvieran tratando de contarnos un secreto que no debería ser revelado. La calidad de la imagen es impresionante. Cada rincón y cada esquina del sitio parece tener un brillo propio, como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Es como si Göbekli Tepe estuviera llamándonos a entrar en su mundo, a sumergirnos en su oscuridad. Pero también hay una oscuridad que rodea este lugar sagrado. Una oscuridad que nos hace sentir que estamos ante algo que no es de este mundo. Un sentimiento que se vuelve más intenso al notar las figuras humanas enterradas en el sitio, como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros desde el más allá. La cámara se mueve lentamente por la arena, como si estuviéramos siguiendo a un personaje misterioso. El sol se esconde detrás de una nube de polvo y arena, creando sombras que parecen tener vida propia. La imagen se vuelve más intensa, como si estuviéramos viendo el mundo en 4 Kelvin. Las caras de las estatuas parecen sonreírnos con una maldad sutil, como si estuvieran tratando de contarnos un secreto que no debería ser revelado. La calidad de la imagen es impresionante. Cada rincón y cada esquina del sitio parece tener un brillo propio, como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Es como si Göbekli Tepe estuviera llamándonos a entrar en su mundo, a sumergirnos en su oscuridad. Pero también hay una oscuridad que rodea este lugar sagrado. Una oscuridad que nos hace sentir que estamos ante algo que no es de este mundo. Un sentimiento que se vuelve más intenso al notar las figuras humanas enterradas en el sitio, como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros desde el más allá. La cámara se mueve lentamente por la arena, como si estuviéramos siguiendo a un personaje misterioso. El sol se esconde detrás de una nube de polvo y arena, creando sombras que parecen tener vida propia. La imagen se vuelve más intensa, como si estuviéramos viendo el mundo en 4 Kelvin. Las caras de las estatuas parecen sonreírnos con una maldad sutil, como si estuvieran tratando de contarnos un secreto que no debería ser revelado. La calidad de la imagen es impresionante. Cada rincón y cada esquina del sitio parece tener un brillo propio, como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Es como si Göbekli Tepe estuviera llamándonos a entrar en su mundo, a sumergirnos en su oscuridad.
Pero también hay una oscuridad que rodea este lugar sagrado. Una oscuridad que nos hace sentir que estamos ante algo que no es de este mundo. Un sentimiento. Desarrollo central, Göbekli Tepe, el primer templo. Narrador, en las profundidades del norte de Turquía, se encuentra uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos de nuestra época. Es Göbekli Tepe, un sitio arqueológico que ha cambiado nuestra comprensión de la historia de la humanidad. En este documental, vamos a explorar los hechos cronológicos, las teorías, los testigos y las pruebas que rodean esta estructura increíble. Introducción, la descubierta. Narrador, en 1963, un arqueólogo llamado Peter Benedict se encontraba excavando en la región norte de Turquía. No era una excavación convencional, sino más bien una búsqueda de artefactos prehistóricos. Fue entonces cuando descubrió las ruinas de Göbekli Tepe, un sitio que había permanecido oculto durante siglos. Narrador, Göbekli Tepe se encuentra en una colina rodeada de valles y cerros. La estructura es impresionante, con columnas de piedra y estatuas humanas que parecen haber sido creadas por personas con una gran habilidad artística. Las etapas de construcción. Narrador, la construcción de Göbekli Tepe se divide en varias etapas, cada una con características únicas. La primera etapa se remonta a alrededor del 11.000 a.C., durante la fase neolítica temprana. En este periodo, los constructores de Göbekli Tepe crearon columnas de piedra y estatuas humanas que parecen haber sido creadas por personas con una gran habilidad artística. Narrador, las estatuas humanas son uno de los aspectos más intrigantes de Göbekli Tepe. Están hechas de piedra y madera, y muestran características únicas que no se encuentran en ninguna otra estructura prehistórica conocida. Narrador, las columnas de piedra también son impresionantes. Algunas tienen una altura de hasta 10 metros y pesan varias toneladas. Es increíble que los constructores de Göbekli Tepe pudieran crear estas estructuras con tan poca tecnología. Teorías y conjuntos. Narrador, muchos expertos han intentado entender el significado de Göbekli Tepe. Algunos creen que fue un templo, otros que era una tumba para los reyes y algunos incluso que era un lugar sagrado donde se realizaban rituales. Narrador, el arqueólogo Klaus Schmidt ha propuesto una teoría sobre Göbekli Tepe. Según él, el sitio fue utilizado para realizar rituales y ceremonias religiosas. También creen que Göbekli Tepe fue un lugar de encuentro para líderes religiosos y políticos de la región. Narrador, Peter Benedict, el descubridor de Göbekli Tepe, creía que el sitio era una tumba para los reyes. Sin embargo, esta teoría ha sido desacreditada por muchos expertos en la materia. Los principales testigos. Narrador, muchos expertos han estudiado Göbekli Tepe y han proporcionado información valiosa sobre este sitio. Algunos de los testigos más importantes incluyen al Dr. Jeffrey Rose, quien ha estudiado la estructura en profundidad. Narrador, Klaus Schmidt también ha sido un pionero en el estudio de Göbekli Tepe. Ha propuesto varias teorías sobre el sitio y ha proporcionado evidencia valiosa para apoyar sus argumentos. Proof y evidencia. Narrador, la evidencia que rodea a Göbekli Tepe es impresionante. La estructura misma está llena de símbolos y motivos que parecen haber sido creados con un propósito específico. Narrador, los artefactos encontrados en la estructura también son interesantes. Incluyen estatuas humanas, objetos de culto y otros artefactos que parecen haber sido utilizados en rituales y ceremonias religiosas. Conclusión. Narrador, en conclusión, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que ha cambiado nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Su construcción y significado siguen siendo objeto de debate entre los expertos en la materia. Narrador, si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete, porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la historia. Estamos solo al comienzo de esta aventura y hay mucho más por descubrir. Asterisco Göbekli Tepe es un sitio arqueológico ubicado en Turquía. Asterisco la estructura se cree que fue construida entre 11.000 y 8.000 a.C. Asterisco Göbekli Tepe fue utilizado para realizar rituales y ceremonias religiosas. Asterisco las estatuas humanas y las columnas de piedra son características únicas del sitio. Asterisco el significado de Göbekli Tepe sigue siendo objeto de debate entre los expertos en la materia. Asterisco Klaus Schmidt, arqueólogo que ha estudiado Göbekli Tepe durante años. Asterisco Peter Benedict, descubridor de Göbekli Tepe. Asterisco Dr. Jeffrey Rose, arqueólogo que ha estudiado Göbekli Tepe. Asterisco documental Göbekli Tepe, el primer templo. Conclusión extensa. Después de años de investigación y exploración, hemos descubierto el secreto de una civilización perdida que ha dejado un legado eterno en la historia humana. Göbekli Tepe, el primer templo del mundo, es un testimonio de la creatividad y la sabiduría de nuestros antepasados, quienes construyeron este monumento a más de 11.000 años de antigüedad. Los descubrimientos que hemos hecho en este documental han cambiado nuestra comprensión de la historia humana. Göbekli Tepe no fue solo un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje, donde se compartían conocimientos y se establecían relaciones con otras civilizaciones del mundo. La construcción de Göbekli Tepe es un ejemplo de la colaboración y la cooperación entre diferentes culturas. Los artesanos de esa época trabajaron juntos para crear un monumento que trascendía las fronteras de su tiempo, dejándonos una herencia que nos recuerda la importancia de trabajar en equipo y respetar nuestras diferencias. Göbekli Tepe es más que un lugar histórico, es una llamada a la reflexión. ¿Qué podemos aprender de esta civilización perdida? ¿Cómo podemos aplicar sus conocimientos y habilidades para construir un futuro mejor?
La respuesta a estas preguntas está en nuestros corazones. La creatividad, la innovación y la cooperación son las claves para lograr un mundo más justo y armonioso. En conclusión, Göbekli Tepe es un recordatorio del poder de la humanidad. Nuestros antepasados nos dejaron una herencia que nos recuerda la importancia de trabajar juntos, de respetarnos mutuamente y de buscar la sabiduría en todas las formas. Göbekli Tepe es un llamado a la exploración, a la curiosidad y a la búsqueda del conocimiento. Es un recordatorio de que el pasado está vivo en nosotros y que podemos aprender mucho de él. La historia de Göbekli Tepe nos recuerda que la verdadera sabiduría no viene de los libros, sino de las experiencias del corazón. La creatividad, la innovación y la cooperación son las claves para lograr un futuro mejor. En última instancia, Göbekli Tepe nos recuerda que somos todos parte de una misma historia. Nuestra humanidad es un gran libro en proceso de escritura, y cada uno de nosotros es un capítulo importante en esa narrativa. Y así, como Göbekli Tepe nos ha dejado un legado eterno, también nos ha dejado la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo en la historia humana. ¿Qué capítulo crees que quieres dejar?